Y Ecuador, bancada de la Revolución Ciudadana, denuncia vendetta política y exige traslado hospitalario urgente para Jorge Glass ante incumplimiento de medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vida de Jorge Glass está en peligro. Está en peligro, ecuatorianos. No sé qué vaya a pasar, pero por Dios es un peligro inminente y no están haciendo nada en este gobierno. Este gobierno enfermo de odio. Es un gobierno puerco, esa es la palabra. Vamos a mirar, por Dios, qué cansados que estamos. Y ya lo dijo el pueblo con el no, pero estamos cansados de mirarle la cara a este sinvergüenza. Veamos. El día de hoy venimos a exigir al Estado ecuatoriano que dé cumplimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es discrecional del gobierno, es de obligatorio cumplimiento. El que no cumple esa resolución va a tener que responder ante los organismos internacionales. Así que advertimos al gobierno nacional que Jorge Glass no puede seguir siendo utilizado como trofeo de esta vendetta política, donde se le quiere utilizar justamente por las venganzas personales con nuestro querido compañero Jorge Glass. Su vida está en peligro y aquí hay una obligación que cumplir de carácter legal y de carácter internacional, no es discrecional. Exigimos que termine la vendetta política y la venganza que están haciendo con nuestro querido compañero vicepresidente. No podemos soportar que siga en estas condiciones inhumanas y crueles. Nada justifica el trato que él está recibiendo en este momento. Volvemos y repetimos, el 17 de octubre la Corte Interamericana otorgó estas medidas donde dice sobre todo que el Estado debe garantizar la atención de salud física y mental de nuestro compañero, y estas medidas están siendo incumplidas. El defensor del pueblo se ha pronunciado hoy y ha dicho que la cárcel no está completamente terminada. Ha pedido incluso al ministro de Interior hacer una visita para poder verificar la situación de la cárcel y la situación también del compañero, el vicepresidente. La bancada de la Revolución Ciudadana, encabezada por las asambleístas Lady Zúñiga y Damaris Cáceres, han elevado una enérgica protesta contra el gobierno nacional, denunciando el desacato sistemático de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel. En una rueda de prensa cargada de tensión y urgencias, las legisladoras advirtieron que la situación de Glass ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en una crisis humanitaria inminente. Según la denuncia, el Estado ecuatoriano está ignorando disposiciones internacionales que son de carácter vinculante y obligatorio, no discrecional, poniendo en tela de juicio la responsabilidad estatal frente a los organismos de derechos humanos. La postura del bloque es clara. La integridad del ex vicepresidente está comprometida y el gobierno actual enfrenta una grave responsabilidad internacional por la omisión de cuidados básicos. Profundizando en la gravedad del estado de salud del exfuncionario, la asambleísta Damaris Cáceres ofreció detalles alarmantes tras una visita reciente al centro penitenciario. Cáceres alertó que Jorge Glass no ha recibido su medicación mensual indispensable ni las inyecciones necesarias para tratar sus patologías preexistentes desde el día de su traslado a la cárcel de máxima seguridad. A este cuadro clínico, que incluye cálculos renales y un deterioro físico visible, se suma la falta de acceso adecuado a agua potable, alimentos y suplementos nutricionales. La legisladora fue enfática al señalar que el centro de reclusión es una infraestructura incompleta que carece de un médico de planta permanente capaz de atender emergencias, lo que convierte su permanencia en dicho lugar en un riesgo mortal. La prensa básicamente es para exponer la situación actual del ex vicepresidente Jorge Glass, de la cual estamos sumamente preocupados. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano no ha cumplido o no está cumpliendo con las medidas provisionales que se le han entregado a Jorge Glass por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de ayer pudimos tener contacto con él y es lamentable la situación en la que se encuentra. Esto no es político, esto es humano, y hacemos un llamado al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano, para que tomen las medidas pertinentes y puedan precautelar la vida del ex vicepresidente Jorge Glass.
a quienes recordamos está preso injustamente, pero que siempre ha dado la cara para poder estar presente en cada una de las cosas que se le ha puesto en el tema jurídico. Adicional a eso, ha confiado y nunca huyó, justamente confiando en la tutela del Estado ecuatoriano. Esto no es político, es humano, sentenció Cáceres, subrayando que la tutela del Estado ha fallado en proteger la vida de quien se encuentra bajo su custodia. Por su parte, la asambleísta Lady Zúñiga denunció lo que califica como una vendetta política, instrumentada a través del sistema penitenciario. Zúñiga rechazó categóricamente que el ex vicepresidente siga siendo utilizado como un trofeo político por el gobierno de turno, argumentando que el trato que recibe es inhumano y cruel. La legisladora recordó que las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigen garantizar la salud física y mental de Glass, una obligación que está siendo flagrantemente vulnerada. Zúñiga advirtió que la negativa a trasladar a Glass a un hospital o a un centro que cumpla con los estándares mínimos no solo es una violación de derechos fundamentales, sino una provocación que expone al Ecuador a sanciones y condenas en tribunales internacionales. La narrativa de la bancada sostiene que las condiciones de encierros actuales no buscan justicia, sino una venganza personal que pone en peligro la vida del detenido. Finalmente, el reclamo se consolida en una exigencia innegociable: el traslado inmediato de Jorge Glass a una casa de salud adecuada. Las asambleístas citaron pronunciamientos del defensor del pueblo, quien habría ratificado que la cárcel no cuenta con las condiciones terminadas ni operativas para albergar a una persona con el cuadro clínico de Jorge Glass. Oye, qué increíble esto. Créeme que esto sí ya pasa de la raya. Es increíble mirar cómo están haciéndole daño a un hombre que solo trabajó y luchó por el país. Bárbaros. La bancada de la Revolución Ciudadana hace responsable directo al gobierno nacional de cualquier desenlace fatal o daño irreversible que sufra el ex vicepresidente, insistiendo en que el cumplimiento de las medidas internacionales es la única vía para restituir el Estado de Derecho y detener lo que consideran una persecución que viola la dignidad humana. La solicitud de visita al ministro del Interior y la presión mediática buscan romper la inercia estatal antes de que la salud de Glass colapse definitivamente. Que actualmente no la tiene. Jorge Glass recibe una medicación mensual que no ha podido ser administrada hasta el día de hoy, debido a que no están las garantías necesarias dentro del centro al cual se le trasladó. Un centro que no está totalmente terminado. Señor presidente Noboa, alguien le está mintiendo. Ese centro no está terminado. Es un centro penitenciario que no cumple con las normas, no tiene un médico de planta. En tanto, la medicación del ingeniero Jorge Glass no ha sido administrada desde el día que él fue trasladado a la cárcel del Encuentro. Él recibe una medicación mensual, una inyección que no ha sido administrada, dada su situación de salud, se podría complicar. Tiene cálculos renales, además de eso no tiene acceso a agua y a comida y suplementos que le podrían mantener en su estado de salud por lo menos estable. En conclusión, la situación de Jorge Glass se ha convertido en un punto de quiebre entre la normativa internacional de derechos humanos y la política interna del Ecuador. La denuncia presentada por Lady Zúñiga y Damaris Cáceres evidencia no solo una preocupación por la salud de un coidiario, sino una alerta sobre la degradación de las garantías penitenciarias en el país. Al calificar el trato como una venganza política y demostrar la falta de insumos médicos y condiciones básicas, la Revolución Ciudadana coloca al Estado en una posición delicada: cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garantizar la vida del ex vicepresidente, o mantener la línea actual y asumir las consecuencias legales y humanitarias de un potencial desenlace fatal bajo su custodia. Inertes, ineptos y desgraciados. Esa es la palabra. No nos queda más sino que responsabilizar desde cualquier punto de vista a este gobierno
por la vida de un ser humano que lo dio todo por el Ecuador. Sinvergüenzas montaron la mentira del robo. Hasta ahora no le prueban nada. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.